Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Caminando hacia Dios. ¿Viste que no lo hicimos Entre juntos? nos. No. Tenía que ganar. Sí, ahí está, tiqui, 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 pero mira, Tenía que está ganar. bien. Bueno, Bueno, pero gracias por acompañarnos hoy. sí. ¿Y por qué empezamos así este programa así riéndonos? No sé, porque ahora nos ha dado por ahí. Es Pero- que conste, eres tú, ¿Por porque tú eres el que siempre das el primer buenos días, amigos, y ahí cada vez me cambia, dice una cosa tal, y empieza con la echadera de broma. Es verdad, Yo no soy, yo me estoy portando bien. es verdad. Es toda la razón. Mala conducta este muchacho. Pura mala conducta. Bueno, amigos, lo cierto Mira, del caso mi es mala que... conducta preferido. Ah, Ajá. ¿Quién es el santo de hoy? uy, eso fue directo. Bueno, vamos ahora sí, de una vez vamos a hablar del santo, porque el tema de hoy nos vamos a extender un poquito luego en eso. Muy bien, el santo de hoy es San Lázaro, el pintor. Ajá. San No Lázaro, el vaya. pintor. También vi que lo llaman San Lázaro de Constantinopla, me parece. Sí, pues era de él. Pero Ujú. en realidad se le conoce como San Lázaro, el O pintor. sea que no es San Lázaro el de El que- Betania, el no. que nuestro Señor resucitó, El no. que resucitó, no. Este Es otro. es San Lázaro, el pintor. Y etimológicamente significa, Lázaro, ayuda de Dios. Viene de la lengua hebrea. Él nació en una familia, en el seno de una familia pagana, al lado del monte Cáucaso, en Armenia. Y apenas cumplió la edad necesaria, salió de su casa para irse a Constantinopla. Por eso es que le Por dicen eso es San que le Lázaro de dicen Lázaro de Constantinopla. Constantinopla. Que además en ese momento era el centro cultural y religioso de aquellos tiempos. O sea, era un sitio donde todo el que quería Ahí, estudiar sí. arte o leer, Todo lo importante estaba allí. se iban a Constantinopla. Fue en esta gran ciudad en donde abrazó la fe cristiana, donde conoció a nuestro Señor. Y lo hizo en uno de los monasterios más fervorosos de cuanto visitó por aquellos lugares. O sea que había muchos, pero en este lugar fue uno de los que él encontró Y quién más sabe, a lo atractivo. mejor él fue visitando distintos hasta Pienso que yo que encontró sí. este. Y sobre todo que también me imagino yo que buscando uno que se adaptara a lo que él quería. No, Porque- más que lo que él quería, sí, a lo que buscaba. O a lo que buscaba. A lo que Exactamente, buscaba, a lo que sí. buscaba. Allí, aparte por supuesto, de practicar todos los ejercicios de vida monástica, de la lectura, La oración, los cantos. la Santa Misa, todo esto, aprendió la pintura. Seguramente tenía este talento. Un arte que además era motivo de alto honor en los claustros. Y sobre todo después que aquella secta que eran los iconoclastas, ¿no? Ujú. Iconoclastas, declararon la guerra a las imágenes de santos. En realidad, es que Iconoclastas. los iconoclastas no eran necesariamente una secta. Bueno, era como Era odiaban. Era como una tendencia, un grupo que se fue formando Ujú. que Pero yo creo que ahí detestaban las nombraban imágenes. como si fuera una Bueno, secta. porque dentro de la Iglesia Católica entraron también, pero también existían iconoclastas en otras culturas. Ah, ok. Bueno, lo cierto es que Ujú. no le gustaban nada las imágenes, bueno, de los santos, ni de nuestro Señor, ni nada. De ninguna imagen. De ninguna imagen. Ahorita los protestantes son iconoclastas, la mayoría. Exacto, que no les Ujú. gustan las imágenes. En esos años, durante esos años, dijimos que eran 600 y algo, ¿verdad? Sí. 600 y pico, entre Este, 600 y 700. Ajá. Se había desencadenado una guerra horrible contra las imágenes, por parte de estos grupos. Esta contienda, vamos a decirlo así, toda esta campaña que llevaban promovida por estos iconoclastas, es decir, por esta gente que no quería las imágenes, No podían ver no las podían imágenes. ver las imágenes, pues iban a los lugares, monasterios, iglesias y demás, y destruían todas estas imágenes. Luego, los monjes con esa destrucción no se daban abasto para restituir las imágenes que pues
nada, aquellas que quemaban, Que eran las destrozadas. destrozaban, entonces ellos En no los se daban templos. abasto porque era mucho lo que tenían que Pero restituir. imagínate la cantidad de imágenes de los primeritos siglos que se perdieron allí. Porque Ujú. las destruían todos, Sí. los murales, o Todo. sea, gracias a Dios se salvaron cosas de las catacumbas ¿Verdad? y de los primeros Sí, siglos, pero algunas hoy en cositas, día a lo pero mejor tendríamos mucho más tendríamos cosas. muchísimo más si Sí. esos locos no le hubiera dado por ahí. Sí. ¿Sabes Y- qué? Uno dice en Venezuela, cuando alguien así está medio loco y dice, gracias a Dios que le dio por ahí, no por tirar piedra. sí, A estos les dio por tirar piedra. sí, la verdad, sí. Bueno, lo cierto es que los mismos emperadores de ese tiempo publicaban edictos en los que condenaban la pintura de imágenes del Señor y de nuestra Santísima Madre y por supuesto de los santos. Lo condenaban además pues con penas bien severas. Con pena de muerte llegó uno incluso. Con penas, exactamente. Bueno, la historia nos cuenta, vamos a ver un poco más adelante, los monjes seguían pintando sin hacer caso a esos edictos de los emperadores. Y además Lázaro era un buen monje y era un buen pintor. De hecho, el Teófilo, que era el emperador de ese momento, perdón, era el hijo del emperador, sí, fue el que Pero reemplazó. sucedió a su padre en el Sucedió a trono, su o sea, padre, él también fue exactamente. emperador. Sí, a su padre, que era Miguel, además Miguel el Tartamudo. Ujú. Y eso fue en los años 829. Ay, verdad, antes dijimos en los años 600, Sí, no eran 800. 829. Y este Teófilo volvió a promulgar un edicto que además condenaba a muerte a quien pintara imágenes. Además, con más severidad, la verdad. Ujú. Este señor Teófilo se entera que Lázaro pintaba mucho y además muy bien. Eran grandes cantidades y muy bien. Entonces lo mandó a apresar. Y trató al principio de convencerlos con buenas palabras, con buenas maneras, pero como no obtuvo ningún resultado de esto, echó mano de los métodos violentos y pues lo agarraron, como dicen, a piña, a golpe, a A trancazo, le dieron una paliza que bueno, lo dejaron casi muerto. Luego, con el cuerpo pues desgarrado, cubierto de llagas, tirado pues a un lugar pues de maloliente, ¿no? Un pozo me imagino que habrá sido. A una charca inmunda. Exactamente. Allí, abandonado para que muriese. O sea, lo dejaron botado, pues. Lo Lo dejaron apalearon todo, Sí. lo dieron por muerto y ahí lo dejaron botado. Sí. Pues sucedió que la emperatriz Teodora, la esposa de Teófilo, que además era cristiana, fue a ver a Lázaro con la intención de esconderlo en la iglesia de San Juan. Aquí se fue curando, se fue restableciendo de la golpiza que le dieron, de la paliza que le dieron, y comenzó a pintar de nuevo, empezando inclusive por la figura de San Juan Bautista, que es el precursor de Jesús. A poco tiempo se anunció al mismo Teófilo, o sea, se le dijo a Teófilo que el monje había recuperado la fuerza y que había reanudado las tareas de pintar nuevamente aquellos cuadros religiosos. El emperador mandó entonces a que le quemaran las palmas a Teófilo. Además, yo me imagino con hierros calientes. Y entonces, claro, en el momento nuestro santo, San Lázaro, soportó este tormento, además sin dar muestras de dolor ni de impaciencia. Sin embargo, cuando terminó aquella tortura, pues, no sé, Me imagino que desalmada. sí, o sea, y ya lo que le quedaba era el huesito. Lo que le quedaba era el hueso, además. Nada cayó al suelo y pues parecía que estuviera desmayado. La emperatriz Teodora, Otra vez Teodora, la esposa de Teófilo, pues, cuyas virtudes además se pusieron a prueba por la maldad de su marido, aprovechó esta circunstancia para hacer que dejaran en libertad a Lázaro, o sea, buscar la manera de que fuera puesto en libertad. Inclusive ella misma pues me imagino que como cayó desmayado habrá dicho, mira, ya para qué lo van a meter preso, y Sí. déjenlo tranquilo. Y es en ese momento cuando ella lo oculta entonces en el... Bueno, por segunda vez yo creo que lo ocultó. No. Fue en aquel momento en que él lo oculta, en aquella iglesia de San Juan, y ahí es entonces cuando él pinta ese cuadro de... Y la primera vez que lo dejaron en la cuneta de hedionda, ¿quién lo salvó? Ahí lo que pasa es que en ese momento fue que se dio todo, pero en el momento de la tortura es esa primera vez que nos habla. Okay.
Entonces, claro, después de eso, San Lázaro vuelve nuevamente a pintar. Cuando el emperador Teófilo muere, la emperatriz y su hijo Miguel pero una III. cosa, perdón, que esa pintura de San Juan, además, obró Bueno, muchos sí, milagros. muchísimos milagros. Muchos milagros se consiguieron con Sí. esa pintura. Y fíjense cómo son las cosas. Teófilo, Teodora, la esposa de Teófilo, pues tenía sus hijos, pero además el hijo lo fue educando en la fe. De manera que cuando su hijo Miguel III restablece el culto, O sea, se murió Teófilo y Miguel III sucede a Teófilo. A Teófilo, él restablece nuevamente el culto a las imágenes. Entonces haciendo volver además del exilio a todas aquellas personas que habían apresado, sobre todo de todos esos castigos, y por esa causa, pues para que quedaran nuevamente en libertad. San Lázaro pinta la imagen del Salvador, de nuestro Señor, y la expuso a la veneración pública. Y después ya no pensó más que en santificarse o tener una vida más en lo secreto, retirada, sobre todo en su monasterio, y sobre todo a ejercer su ministerio de sacerdote, porque yo creo que no sé si lo recibe, ya lo habían ordenado, entonces dije, nada, yo me retiro. Claro, después de esto, Teodora en algún momento lo va y lo visita para pedirle que por favor perdonara a su difunto marido. Y además le recomendó que lo tuviese presente en sus oraciones, pero no, para pedirle que rezara por él. Para que rezara por él, pero San Lorenzo le dijo que pues ya era tarde. San Lázaro, perdón. Está bien que a San Lázaro también lo frieron un poquito. Sí, a San Lázaro. Él dice que ya era tarde, que ya pues esos rezos, pues, él podía perdonarlo, pero ya rezar por él, pues ya la verdad no tenía sentido. Mira, eso dijo que era tarde para cambiar las decisiones de la justicia divina. Justicia divina, exactamente. Y eso tiene que ver un poco con nuestro tema de hoy. Bueno, en eso también para la gente que dice que si el infierno sí existe, pero no hay gente ahí. Pues mira, aquí está uno que está ahí. Exactamente. Bueno, y se saben muchas historias de gente que sí que estaba en el infierno, que están en el infierno. Sí. Bueno, dado los méritos de San Lázaro, lo enviaron a Roma como embajador. Esto lo hizo Miguel III. Y eso fue cerca del año 856. Y pues Miguel III, el emperador, saca a San Lázaro de su claustro, donde estaba ahí viviendo pues retirado, y lo envía como embajador ante el Papa Benedicto III. Luego de además cargarle, así como que lleva todos estos presentes, cosas pues seguramente tesoros, qué sé yo. Y además el Papa Benedicto III había sido recién elegido, o sea que era así como que vaya ya. Su misión de bienvenida. Exacto, y nos representa. Ajá. Cuando él cumple con su misión, San Lázaro hace gestiones para que el Papa busque los medios de afirmar esa fe católica y sobre todo hacer desaparecer aquellos, por eso que decía al principio, de esas herejías, si se puede llamar así, o de aquellas personas que estaban en contra de adorar las imágenes. De venerar, porque se adora solamente a Dios. Sí, ese era parte del problema, que los que detestaban las imágenes decían que era porque esas imágenes se le adoraban y eso era adorar ídolos. Y lo sabemos como hoy en día cuando nuestros hermanos nos dicen que adoramos, nosotros no adoramos sino solo a Dios. Y veneramos imágenes, a nuestra Santísima Madre también. Ajá, y las imágenes en realidad es que representan o sea, nos recuerdan a quien representan. O sea, al mismo Jesús, a la Virgen, a los santos. El lunes pasado yo estaba con los niños y estábamos hablando sobre Carlos Acutis. Y le puse en la pantalla, puse una fotografía de cómo se ve el cuerpo ahorita del beato Carlos Acutis. Y la verdad parece que estuviera durmiendo. Entonces muchos de los niños me decían, pero está durmiendo. Y uno está muerto. Lo que pasa es que, claro, el cuerpo está incorrupto y sí, pareciera efectivamente que está durmiendo. Pero se sorprendieron con esto y decían así como que bueno. Entonces yo le decía, claro, ahí tenemos el cuerpo de del beato Carlos Acutis, que lo que hacemos es que lo veneramos, porque bueno, fue alguien que estuvo muy cerca de Dios, siempre que está cerca de Dios, perdón, pero que durante su vida aquí, pues dio ejemplos de ser un muchacho bueno. Se identificó con Dios. Exacto, entonces me gustó mucho, porque los niños veían a alguien
porque como murió, además de su tiempo. sí, porque murió creo que fue en el 2007, si no me recuerdo, o el O 4. no fue en el 15. No, el 15 fue la... Ah, Y yo dije ok. yo también. Bueno, lo cierto es que es reciente, Ujú. es muy reciente. Sí. Entonces yo le decía, bueno, para que ustedes vean, el muchacho normal que le gustaba jugar con las Videojuegos. consolas, hizo una página web ¿cómo se llama? Sobre la Eucaristía. Para dar a conocer los milagros eucarísticos, Ujú. o sea que hizo cosas normales. Ujú. Entonces simplemente que llevó una vida de santidad. Entonces, claro, los niños estaban sorprendidos. Dice, bueno, a él lo veneramos y lo tratamos eso, que ahora que está cerquitica de Dios, pues que podemos... Tú sabes que uno de los, leí que, pues yo me puse a investigar un poquito de los iconoclastas y todo de la iconoclasia, que era eso y porque así. era Sabarino. Sí, no, como para estar como más claro de qué era. Ujú. Y dice que uno de los argumentos que se utilizaron en el concilio de Nicea, me parece que fue, Ujú. para combatir eso, o sea, para decir que no hay ningún problema con las imágenes, era que Jesucristo se hizo carne. Porque es que parte de eso se unía Ujú. a una herejía, se hacía una herejía de que todo, creo que son los nestorianos, bueno, no voy a decir, no vaya a ser, Ujú. pero había una herejía fuerte, muy fuerte en esa época, de que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Ujú. Entonces el cuerpo es malo. Y de ahí viene mucho de que, o sea, como de pensar que todo lo que el cuerpo te dice o te pide es malo. O sea, está bien que no le des al cuerpo todo lo que te pide porque Sí, te va a engañar, pero no es malo, el cuerpo no es malo. O sea, por decirte, esas también como ideas de que nosotros cuando damos cursos prematrimoniales y uno le pregunta a la gente, ¿qué creen ustedes que opina la iglesia del sexo? O sea, de la sexualidad. No, que está prohibido, que esa idea viene de ahí. Ujú. No, la iglesia opina que el sexo es maravilloso, es un regalo de Dios. Ujú. Lo único es que ordenado en su lugar en el matrimonio, Correcto. pero es algo maravillosísimo. Entonces, Sí. esa gente tenía esas ideas. Entonces, claro, las imágenes eran cosas materiales. Ujú. Entonces, bueno, en ese concilio una de las cosas que dicen es que Jesucristo se hizo hombre. Entonces, si Dios se hizo carne, la materia no puede ser mala de Claro, por sí. claro. Entonces era eso Bueno, y como también que cuando se lee en el Génesis que todo pues, lo hizo bien. todo lo hizo bien. O sea, eso es ir en Y contra entonces de... además esa gente terminaba negando la Santísima Trinidad, Imagínate. terminaban negando, decían que Jesucristo no murió en la cruz, o sea que Dios no murió, porque eso era una apariencia. Imagínate. Eso son unas cosas Si le locas. buscan las 5 patas al Bueno, gato, como por quien dice. querer salvar una cosa, o sea, como por querer confirmar una verdad, se enredan y terminan negándolas todas. Sí, Esto es una cosa pero loca, bueno. pero bueno. Bueno, lo cierto para terminar con Y entonces nuestro santo, él con le San le Lázaro, fue a pedir al Papa mayor lucha para combatir acabar con con eso, todas sí. esas herejías. Lo cierto es que de nuestro santo San Lázaro el pintor, vemos que otras actividades de este santo no fueron pues registradas porque estuvo el resto de su existencia pues, en tranquilidad, en un claustro, enclaustrado. Y se dice que fue más o menos hacia el año 867 que fue enviado a Roma por segunda vez y que además pues muere en el camino, lo que sí no se sabe precisamente la fecha ni en qué momento murió. Pero esa es la vida de nuestro Y santo, creo que en la San iglesia Lázaro, de el Occidente pintor. lo celebraban en febrero, pero la iglesia de Yo sí, esa Oriente no vi la nada. celebraban Sí. Nada de eso sí no vi en nada. noviembre, creo que es el 17 Mm. de noviembre, y al final cuando se hizo la revisión del martirologio y la fecha y todo eso, quedó el 17. Ah, el 17. Pues claro, esa es la fecha donde lo celebraban, donde él Exacto. vivió y murió. Sí, Entonces, esta es la vida de San Lázaro el pintor. felicidades a todos Así que los a todos Lázaros. los que lleven el nombre de Lázaro. Los Ujú. felicitamos. Y no importa por cuál Lázaro sea, está bien. Está bien. Felicidades. Sí. Yo me imagino que muchos a lo mejor cuando el día de San Lázaro, el amigo de nuestro Señor, lo celebrarán. Ujú. Pero también tenemos a Tienen este santo, este otro San Lázaro el Lázaro. pintor, sí, que además Que es un es gran patrono ejemplo. de pintores Ah, y mira. de los artistas. Ah, sí, eso Ujú. sí no lo había visto. Bueno, fíjate, Ujú. qué interesante. Bueno, tenemos una oración para San Lázaro. Podemos acudir a él para que, sobre todo, mira, uno que vemos y hemos hablado aquí en el programa, esa continuidad en ir a las iglesias en distintos países del mundo y profanar
las iglesias y luego las imágenes, que las rompen, las vuelven nada. Y luego, por otro lado, por nuestros hermanos separados, que también tienen pues esa cuestión de que no... Esa confusión. Esa confusión de adorar y venerar. Entonces, bueno, pedir por ellos con esta oración. ¿Sí? Sí. Vamos a rezar pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te rogamos humildemente por intercesión de San Lázaro el Pintor, que derrames sobre tu pueblo la abundancia de tu gracia, para que así guardemos íntegro el don de la fe. Sigamos siempre el camino de la salvación que tú nos has señalado, y nuestros días discurran en tu paz verdadera. Amén. San Lázaro, ruega por nosotros. Bueno, entonces vámonos con unas noticias. Vámonos con noticias y ya regresamos. Y ya regresamos. Ok. La noticia del día. Aquí estamos nuevamente, amigos, con las noticias. La primera noticia Ajá. es que México, o sea, los obispos de México, dan respuesta ante la posible retirada de los belenes, o sea, de los nacimientos en los sitios públicos. Ajá. La colocación en 2020 de un nacimiento en el espacio público del poblado de Chocholá, en el estado de Yucatán, motivó una denuncia ciudadana que ha llegado hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sala habrá de dilucidar si este hecho es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La denuncia ha traído consigo una serie de comentarios y reacciones públicas en virtud de que si se vota a favor de restringir los nacimientos en lugares públicos, pronto se podría restringir cualquier manifestación religiosa en estos espacios. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha enviado un mensaje sobre este particular. En él, los obispos dejan en claro que defienden la libertad religiosa con su expresión individual y social, pero que están en contra del laicismo. Para los prelados mexicanos, el laicismo, que está detrás de muchas de las propuestas legislativas en el país norteamericano, México, lo que busca es la ausencia o la neutralidad religiosa en la vida pública de un país mayoritariamente religioso, tanto como la mayoría que son católicos. Recuerdan que en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala que toda persona tiene el derecho, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Se trata de un derecho fundante, en cuyo centro, dicen los obispos mexicanos, está la declaración del Concilio Vaticano II de que los valores y la práctica religiosa no pueden nunca imponerse, pero tampoco pueden dejar de ofrecerse, pues su ejercicio radica en el valor de la dignidad humana. Sí, así que bueno, vamos igualmente a llevar a la oración. Hay que rezar y todos los mexicanos pues levanten su voz, escríbanles a sus representantes, háganse oír. Sí. Para que, imagínate, porque si prohíben los nacimientos en los espacios públicos, después van a prohibir las cruces, las imágenes, el que la gente haga la señal de la cruz, el que recen, el que nada. Bueno, y es lo que viene pasando aquí, que se han empeñado de sacar a Dios de todas partes y fíjense lo que tenemos. Fíjense en dónde andamos. Entonces, a veces dicen, no, qué mal. Bueno, la verdad es un tema bien delicado también, pero cuando hay, por ejemplo, esas masacres, igual tanto sea en sitios públicos como en colegios, sobre todo a veces hasta pienso en al final es la falta de Dios. Es la falta de Dios, claro, definitivamente. Claro. Entonces, bueno, vamos a... Bueno, pero de unos lugares sacan a Dios y a la verdadera fe, y de otros lugares lo meten, como por ejemplo la siguiente noticia. Fíjate qué interesante. Esto es que un pastor pentecostal se convierte al catolicismo y lanza dos mensajes. Este pastor pentecostal, Joshua Mangel, y su familia y un grupo de creyentes abandonaron la iglesia evangélica Asamblea de Dios de Arizona, eso queda en los Estados Unidos, y se convirtieron al catolicismo. Esto ocurrió en el año 2017. Mangels encuentra ahora en las redes sociales un modo de llegar a cuantas personas quieran descubrir lo que para él ha sido un verdadero tesoro. Esta es su apasionante historia de conversión y su mensaje. Para Joshua o Mangels, la transformación fue interior. Él manifestaba estar contento
con su ministerio pentecostal. Sin embargo, comenzó a sentirse frustrado con el flujo y reflujo de la doctrina, las modas y las presiones de la comercialización de la iglesia pentecostal. Un día ocurrió algo providencial. Acudió a una conferencia de pastores pentecostales y le resultó muy pobre de horizontes. En el camino de regreso a su casa, se puso a escuchar un audio que un amigo le había recomendado. El contenido le llegó al fondo del corazón. No sabía que era un audio católico, pero aquella predicación sobre el pecado mortal estaba llena de luz. Fue como un sorbo de agua fresca. Esto lo dice él. Escuché durante 2 horas y media de camino a casa. Cuando llegué, mi esposa me preguntó cómo estuvo la conferencia y le respondí, fue terrible, pero tienes que escuchar esto. Entre lo que se decía en aquella grabación, Mengels descubrió la potencia de los textos de los padres de la iglesia. Y él cuenta, leí a los padres de la iglesia y fue entonces cuando los sacramentos empezaron a tener sentido para mí. Empecé a ver cuán central era la Eucaristía para la iglesia primitiva. Fue entonces cuando quiso dar el siguiente paso. Si la Eucaristía fue ordenada por Cristo, quiero recibir al Señor. Me encantaba ser pastor, me encantaba predicar. Estaba predicando en reuniones de campo y avivamientos, pero era católico de corazón. En septiembre de aquel mismo año, comunicó a su congregación que renunciaría como pastor y entraría en el catecumenado de una parroquia católica de rito bizantino de la ciudad de Tucson, eso es en Arizona. Su familia y varios fieles dieron el paso junto a él. Ahora Mengels y esos seguidores pentecostales siguen el rito bizantino como miembros de una de las 23 iglesias sui juris que componen la iglesia católica. O sea, estos son iglesias católicas, pero siguen el rito oriental. O sea, si tú lo ves, parecen ortodoxos, pero son católicos unidos a Roma. De este modo viven la comunión plena con la iglesia católica y la jerarquía. Fíjate qué noticia Qué bonito. tan bonita. Yo estaba leyendo más largo de su historia, y entonces dice que cuando él leyó los Santos Padres, entonces él empezó a meter en sus sermones pentecostales de su iglesia de pastor pentecostal, empezó a meter frases de los Santos Padres, de San Policarpo, de San Cipriano, de no sé quién, y veía cómo a la gente le gustaba, o sea, a la gente le llamaba la atención la predicación y lo felicitaban. Entonces le fue metiendo así como sus capsulitas hasta que dice que él sintió que tenía que decirles. La verdad. Sí, que Esto no es mío. que él no podía, o sea, que él Sí. tenía que convertirse al catolicismo. Y fíjate lo bonito que un grupo de su iglesia se vino con él. O sea, el poder de uno. El poder de uno, ¿verdad? Ujú. Qué bonito, qué bonito. Sí. Pues nada, amigos, vamos con nuestra... Vamos con una musiquita. Una música, ¿verdad? primero, sí. Ya regresamos. Música para el alma. Hoy no puedo más. Hoy me cuesta respirar. Hoy solo pido, Padre bueno, confía. Sabes que no sé hacerlo. No sé fiarme, solo hay miedo. Y hoy vengo, Padre, para rogarte que te lo lleves lejos, lejos. Llévate el miedo, no lo quiero. Llévate
confiar. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 32. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, Betty. Esto, fíjate, es un evangelio cortico. Cortico. Pero es cortico, pero preciso. Pero dice mucho. Y dice mucho. Sí. Sobre todo, bueno, O sea, creo que es el tercer anuncio de la pasión que hace Jesús. Y además se lo dice a los apóstoles con tanta claridad que ellos todos escucharon y sabían lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que no se atrevían, como dice la Escritura, a preguntar. Como que explicaron. Sí. Pero yo me imagino que notaban la claridad con que Jesús estaba hablando. Entonces como que no se atrevían a preguntar, hasta por soberbia, digo yo, como No, que, y seguramente ay, pues Dios mío, si lo está diciendo clarito, como que yo no entiendo. Pero no solamente eso, sino acuérdate que ellos pensaban que era el Mesías que venía a cambiar para todas aquellas cosas. Y no se atrevían a preguntarle así como de que... Y también yo me imagino que a veces hasta miedito. Ah, no, claro. O sea, como que, y si le pregunto y me responde lo que no quiero oír, me va a decir cosas que no quiero que me diga. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Exacto. Y hasta nos pasa con Dios. A veces estamos en la oración rezando y no rezamos como debemos rezar, o no pedimos como debemos pedir porque nos da miedo que la respuesta no sea la que queremos. Sí. Bueno, y rezamos además así como que se haga mi voluntad, no la de él. Entonces, claro, lo que tú dices es ese miedo. Ayer le estaba comentando a las muchachas que se están preparando para dar el retiro de bienvenido. Estábamos hablando, bueno, distintas cosas. Pero me acordé de lo que escuchamos el otro día al sacerdote español, que hablaba de lo de dar gracias, que decía que uno pide cosas, no sé qué, y entonces damos gracias, o sea que decía, es muy fácil dar gracias cuando las cosas te salen bien, cuando Dios te concedió exactamente lo que le pediste, pero qué difícil es dar gracias cuando todo nos sale al revés, cuando el carro no prende, cuando me tengo que ir a pie, cuando la persona me dejó entendiendo, cuando me habló feo. Entonces él decía, tenemos que aprender a dar gracias en esos momentos, porque Dios es el que sabe toda la película completa. Claro. Entonces uno no sabe la película y piensa que eso que me está pasando es malo, y resulta que al final de la película esa era la clave y a veces para el final feliz. Y a veces nos damos cuenta. Sí. Oye, si eso no hubiera sucedido, ¿qué hubiese pasado? Y si no hubiera hecho que, mira, oye, menos mal que agarré este camino, no agarré el otro, menos mal que hice esto, no hice aquello otro, porque efectivamente después Dios te hace ver también. A veces ni lo vemos. Bueno, dime tú la cantidad de personas de cuentos esos que han perdido el avión y se amargan y pelean y todo porque perdieron el avión y el avión se cayó. Entonces tú dices como que, ¿para qué peleé? Y esos son casos extremos. Pero así, o sea, ese es el extremo. Pero eso nos pasa en cosas chiquiticas todos los días. Eso es lo peor del caso, que son las cosas más pequeñitas, las más tontas, y eso suele pasar. Y también escuchábamos estos de alguien que decía, uno de estos sacerdotes que decía, que uno vive enojado. Sí, y todo el tiempo uno está bravo. Y no, estás en Ohio. En Ohio. En Ohio conmigo. Y entonces, claro, más bien es dar gracias, es como que apreciar cada momento. También escuchaba a alguien que decía, creo que era la misma, la Beata Conchita, que decía, vive una hora. Sí, decía, no vivas un día a la vez, vive una hora a la vez. Una hora a la vez, o sea, una hora. Ese era el padre Cipoll que comentaba eso. Entonces simplemente es ponerse en las manos de nuestro Señor y ya, es lo mejor. Mira, volviendo al evangelio que estamos comentando, y que no hemos comentado, pero estamos comentando. Bueno, estamos más o menos hablando acerca de eso. Desde la confesión de Pedro, que la leímos yo no sé hace cuántas semanas, en que Pedro le dice, tú eres el Mesías, hasta la llegada a Jerusalén, vemos que hay como una cierta constante de que Jesús busca la soledad, como estar a solas con sus discípulos, o sea, como escaparse un poquito con ellos, porque Él quiere prepararlos,
quiere instruirlos acerca de lo que va a suceder en Jerusalén. O sea, digamos como que Jesús no quiere que, como decimos en Venezuela, que los agarren fuera de base. O sea, que eso es una expresión que tiene su origen en el béisbol. O sea, que en el béisbol el bateador, el bateador batea y va corriendo las 3 bases, primera, segunda y tercera. Pero claro, cuando uno está en la base esperando que el otro batee, si la pelota es buena y no la atajan, entonces yo puedo correr a la siguiente base. Pero entonces normalmente ellos se quedan un poquito fuera de la base como preparados así para salir corriendo. Pero si el pitcher en lugar de lanzarle al bateador lanza a la base y yo no estoy pisando la base, me sacan out, entonces uno dice lo agarraron fuera de base. Y en Venezuela usamos esa expresión como para decir que te agarraron descuidado, o sea, estabas descuidado y desprevenido. Entonces, bueno, para que a los apóstoles el hecho de la pasión y crucifixión no lo tome fuera de base o desprevenido, Jesús trata como de quedarse con ellos aparte, de irles explicando, pero en este evangelio vemos claramente la dificultad de los discípulos para entenderle, no porque fueran brutos, no porque fueran malos, no porque no quisieran entender, sino porque uno, o sea, todavía no tenían la gracia. Sí. O sea, y lo que hablábamos hace ratico, el mismo miedo. 2 estaban, o sea, todas las tradiciones de su época, todo lo que se decía, lo que se predicaba, era completamente contrario a eso. Y eso que las profecías existían, pero no, se tenía la idea de un Mesías distinto. Y 3, también como el miedo a que me digan lo que no quiero escuchar. Entonces, bueno, y tanto no entendieron que, como veremos después, cuando llegó el momento, pareciera que igualito los agarró fuera de base, porque dejaron a Jesús solo. Solamente San Juan y la Virgen y unas santas mujeres estuvieron ahí, al pie de la cruz. Los demás se pintaron. Los demás se pintaron de colores. ¿De dónde está esa expresión? No sé. Pero bueno, mira, se fueron. Y entonces tenemos aquí, claro, solamente con la gracia es posible entender esa verdad. Uno ahorita dice muy fácil, así, muy, como pero decimos, por la tapa de la barriga, uno dice, pero si estaba tan claro, estaba la profecía, estaba esto, estaba lo otro, igualito, se cumplió idéntico. ¿Cómo no lo vieron? Bueno, para nosotros es muy fácil. Así que los discípulos de Emaús, cuando nuestro Señor va explicándole en el camino por las escrituras, entonces, como dicen ellos, entonces sí, se le abrieron los ojos. Pero claro, el asunto es que Jesús estaba aquí en el mundo, pero la salvación todavía no se había realizado. Y pues le faltaba la gracia para entender eso. Cuando les llega el Espíritu Santo, ahí los vemos que salen todos desbocados a hablarle hasta las piedras. Sí. Y mátenme, crucifíquenme, denme palo, no importa, pero no me callan. Porque entonces ya tenían la gracia y ellos estaban dispuestos a responder a esa gracia. Exacto. Entonces sobre esto dice San Anastasio de Antioquía. Esto que decía estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas, o sea, lo que decía Jesús. Estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas que habían anunciado de antemano el final que debía tener en Jerusalén. Predecían también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión, porque era el único modo como podía ser salvado el hombre. Cosas, todas estas, que solo Él las conoce, y aquellos a quienes las revela. Entonces, claro, en ese momento, pues, ellos no estaban todavía preparados para entender. Para entender, claro. Y San Juan, que era el más joven, el más puro, el más, digamos, como que, y que estuvo al pie de la cruz, San Juan tampoco creía tanto ni entendía. Él estuvo al pie de la cruz por amor, pero no porque, sí, aquí se está obrando la salvación, no. Porque fíjate que él mismo cuenta, cuando entró al sepulcro y vio, dice, y vio y creyó. O sea, en ese momento fue que él creyó, pero antes de eso no creía tampoco. Nada que ver. Entonces, de verdad es muy impresionante todo eso. Pues nada, fíjense. Y bueno, ahí terminamos con el tema del Evangelio. Y vámonos con el otro tema. No, pero tenemos un poquitico de tiempo nomás. Bueno, podemos, es algo rápido. Fíjense, vamos a ver, vamos a empezar por esto.
Estamos ya en la Al semana final, 33 del tiempo 33 del ordinario. O sea tiempo que ordinario. la semana que viene ya es la fiesta de Cristo, Rey del Cristo Rey del universo. O universo. sea, el domingo que viene termina el tiempo ordinario Termina el tiempo y ordinario. empieza el tiempo de Adviento. Ajá, bueno, no todavía, falta un poquito. No, bueno, al siguiente domingo. Ujú, O sí. sea, pero el domingo que viene es el último Así, domingo del ya, tiempo ordinario. exactamente. Y entonces, Entonces fíjense, ya después viene el sí, Adviento. y las lecturas que hemos visto durante todos estos días nos van hablando de prepararse para la venida de nuestro Señor, o sea, Ujú. estar preparado. Y La semana como del del juicio, juicio, del de la infierno, escatología, del de cielo, las las señales. señales, exactamente, que si entonces está en tal sitio no vas a ver, sino que decía allí. Que están dos están juntos dos, y entonces se ujú. llevarán a uno y dejarán al otro, y dos mujeres pilando y se llevarán a uno y dejarán a la otra. Exacto. Y la semana Y pasada, ayer el evangelio, ¿cuál era ayer? Que hablaron todos los padres que yo escuché, Ayer. hablaron de las cosas últimas, de las postrimerías que se llaman. Sí, pero Ay, estoy Dios mío, tratando de ¿pero cuál acordarme era del el evangelio evangelio? exactamente. Oye, Yo ese- tampoco me acuerdo ahorita Pero exactamente. están como para que espérate. me raspen. Sí, O ¿verdad? sea, me Porque tú raspen, digo, escuchaste, me refiero escuchaste como 4 evangelios, Sí. cuatro veces el sí, evangelio. para que se entiendan de que eso de que me raspen es que salga Me aplacen. reaprobado. No, Aplazado. aplazado. Exactamente. Bueno, lo cierto es que Ya va, espérate. mientras Betty se acuerda. No, ¿será que préstame ahí? Vamos a usar como decimos en Venezuela, una chuleta. Una chuletica. Tú puedes seguir hablando. Yo puedo seguir hablando. Bueno, Sí. lo cierto es que todas las lecturas nos van llevando a eso, como claro, nos están preparando este fin del tiempo ordinario. La iglesia nos lleva a reflexionar sobre el fin de los tiempos, o sobre todo sobre la segunda venida de Cristo. O sea, ya vino una vez, que la vamos a celebrar en Navidad, y falta ahora la segunda venida, que es cuando va a venir en gloria, y tenemos que estar preparados Mira, para la eso. lectura de ayer decía. La de San Pablo es la de que el que no trabaja, que no coma. Esa Ajá, me gusta mucho. Exacto, pero la el lectura de ayer Evangelio. era de San Lucas. Ajá. Y dice, como algunos hablando del templo decían que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará, piedra sobre piedra. Esa todo era. será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que? Y así va. Ajá, sí. y le dice, además, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Pero bueno, Ese era. Pero se habla como de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. En semanas anteriores nos hablaban esa de que va a llegar el día en que se llevan a uno y dejan al otro, y pueblo contra pueblo, y el hijo contra el padre, y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, la iglesia nos lleva a reflexionar en lo que se llaman las postrimerías. Postrimerías porque como lo postrero, lo último que va a pasar. Y reconocemos en el catecismo, bueno, normalmente se hablan de 4 cosas, las 4 cosas últimas, que son muerte, juicio, infierno y gloria. El catecismo nos habla de una quinta, que ya la hablamos la semana pasada, que es el purgatorio. Lo que pasa es que el purgatorio es transitorio. O sea, después no va a haber purgatorio. Cuando ya Jesús venga por segunda vez y se haga el juicio final, los que estaban en ese momento del fin del mundo, por llamarlo de un modo, los que estaban vivos en ese momento pues morirán, tendremos el juicio final, y de ahí lo que queda es o cielo o infierno. Exacto, pero no habrá purgatorio porque no habrá efectivamente purgatorio. ya Y los que todo. estaban en el purgatorio pues ya habrán purgado todas sus penas, cosas, y sí. Y los que están en la tierra, que no estaban tan perfectamente limpios, yo me imagino, eso es lo que dicen muchos teólogos, que el trauma, digamos, del juicio del fin del mundo, del fin de los tiempos, va a ser suficiente purgatorio. O sea, que va a ser algo terrible. No es que, no es que es algo así como que, se libraron del purgatorio, no, ellos van a sufrir. Van a sufrir, exactamente. Ahí van a pagar su... Pero bueno, lo cierto es, vamos a ver, que es lo que tú decías, que hay un cielo para aquellos justos que hicieron la voluntad de Dios y pues se portaron bien.
Y luego hay un infierno. Y buscaron la amistad con Dios, Y buscaron la amistad con identificarse Dios, con Él, exactamente. con Escuchar la defectos, palabra. con Ajá. todas esas cosas, pero lucharon por identificarse con Obraron Dios. el bien, hicieron bien. Ajá. Y sobre todo el bien hacia los hermanos también, o sea, la caridad. La Eso caridad. es bien importante. A eso lo dice el Evangelio de San Mateo, cuando Ujú. Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, venid conmigo benditos de mi Padre. Exactamente. Y a los que no hicieron eso, vayan al fuego eterno. Ujú. Entonces ahí claramente Jesús habla de esas dos realidades últimas, Y el luego, cielo vemos, o el infierno. sí, y luego vemos otra realidad, que es la del infierno, que hoy lo acabamos de ver cuando hablábamos del santo de Teófilo, de ese emperador, Ay, sí, que promulgó aquellas leyes horribles de darle y le hizo daño a tanta tortura gente. y sí, castigar a aquellos que pintaban. Que bueno, efectivamente el día que murió, pues... Y sin no hubo arrepentirse, manera, y pues sin seguramente, arrepentirse. porque... Sí, ahora, hay algo que importante, que no podemos aprovecharnos tampoco o abusar de la misericordia de Dios. Ujú. O sea, no porque Dios siempre nos perdona. Entonces, como siempre nos perdona, entonces, bueno, Sí, más adelante, ahorita no. Pero es que cuando uno dice más adelante, no está arrepentido ni está pidiendo perdón. Ujú. Entonces, Es poco el amor. no, Dios quiera que no nos muramos en esa situación. Ujú. Pero bueno, empezando por la muerte. O sea, realmente, ¿qué es la muerte? La muerte no es el fin. Ujú. O sea, el que de verdad deberíamos plantearnos seriamente cómo enfocamos la muerte de nuestros seres queridos y la muerte propia, si es que en algún momento, pues, ni Dios lo quiera, que uno fuera al médico y le dice, mira, te vas a morir en 3 meses. Entonces, bueno, ¿cómo enfoca uno eso? O si nos lo dicen de otro ser querido, o si alguien se nos ha muerto. Entonces, a veces vemos personas que no enfrentan la muerte, más bien, o sea, Oye, además, pelean se contra la niegan, muerte, ujú. se niegan, reniegan, Ujú. se enfurecen contra Dios. Y buscan además todos los medios humanos para evitarla. Ah, sí. O sea, No, me y- refiero a medicina, y no, si ya Ujú. te vio el médico, buscamos otro, y no, que entonces vamos a este sitio, que ahí te... Y el peligro de esto es que uno puede, primero que no cumple la voluntad de Dios, Ujú. o sea, el no hacer las cosas como Dios quiere, tan sencillo. Y luego puede caer uno fácilmente en todas esas supersticiones. Ah, sí. Y, No, y luego también, o sea, ponte tú que es muy difícil, pensando por ejemplo una madre que se le muere su hijo, Ujú, eso es muy difícil, ujú. pero, o sea, renegar de Dios y alejarse de Dios porque cómo es posible, no salvo a mi hijo, no tiene ningún sentido, porque lo único seguro que todos tenemos al nacer es que vamos a morir, Vamos a morir. antes o después. Entonces, o sea, voy a pelear contra algo que es inevitable. Ujú, No tiene ningún sentido. ujú. Más bien, enfoquemos la muerte como se debe. O sea, este paso aquí en la vida, en la tierra, Ujú. es preparación para la muerte y para llegar al cielo. Entonces, las personas que ya murieron, ya dieron el paso, Ujú. Exacto. ya cumplieron su meta. Ujú, O sea, para eso nacimos. ujú. Entonces nacimos para morir, sí, nacimos para morir, para vivir de un modo que en el momento en que morimos tengamos la vida eterna. Esa es la verdadera Oye, vida. y algo que me impresiona es que, mire, el tiempo que tenemos aquí es lo que podemos hacer algo para, Para llegar ganar al- el para cielo. ganar el cielo. Después que pasó esta vida, no podemos hacer absolutamente nada Nada para merecer. para merecer. Ujú. Entonces, claro, contamos con nuestra familia o las misas, a lo mejor si tenemos... Dios Bueno, mediante, pero pues, eso gente también depende de cómo lo hemos hecho, porque si a lo mejor en nuestra familia no hemos acercado a nadie a Dios, pues nadie a Dios, ni no hemos creo hecho que- nada, ni sí, los hemos enseñado a rezar, nadie va a rezar. no creo. Entonces, claro, lo que hagamos aquí, eso es lo que cuenta. Ujú. Y que todos los días, lo que hablábamos hace ratico de la Beata Conchita, es vive una hora a la vez, vívela bien, haciendo el bien, dando gracias. Dando lo que gracias decía este sacerdote. y enfocando la muerte como se debe. Y lo porque, exacto. o sea, está bien ponerse triste cuando a uno se le muere alguien que uno Sí, quiere, es normal, porque puede ya ser no lo vas a querido. tener cercano Ujú. todos los días como hablabas, lo veías, Ujú, sus abrazos, sus besos, su bendición, mamá, o lo que fuera, no sé. ujú. Pero, o sea, está bien ponerse triste. Lo que no está bien es desesperarse. Ujú. Y como si esa persona hubiera desaparecido. Esa persona no desapareció. No, está más viva Esa que nunca. persona está más viva que nosotros. Ujú, ujú. Se fue
a su destino eterno. Sí. Entonces, No, pues, y es simple que yo lo veo así, digo, simplemente no tenemos esta carnita que tenemos ahorita, porque Exacto. bueno, porque eso fue lo que murió, corporalmente muertito. y que pero- va a resucitar al final. Pero espiritualmente estamos más Ujú. vivos que Y va a nunca. resucitar en Y el vamos a último día. resucitar, tenemos esta gran esperanza y eso nos Y lo dice luego nuestro lo Señor otro en que el Evangelio. quería comentar era el juicio, porque entonces ya hablamos del purgatorio, un poquito del cielo Ajá. y un poquito del infierno. Bueno, del infierno no hemos hablado mucho, pero que ese, hay que decirlo también. El infierno existe, es de verdad. Y es el para pe- siempre. Y es para siempre, para siempre, para siempre. Y el peor dolor, el sufrimiento más grande, es no estar con Dios. Saber que pude haber ido al cielo y Ujú. por mi misma culpa no fui. Sí. Ese es el peor Sí, sufrimiento. y es un sitio de tormento, de dolor, de desesperación. O sea, imagínense lo peor de lo peor de lo peor, multiplíquenlo por no O sea, sé cuánto. imagínense lo peor y todavía no se Sí, parece. y eso es además para siempre. Ujú. Entonces, no, pero para siempre. Sí, para siempre. Ujú. Y en cambio del cielo es que no podemos ni hablar, no sabemos, ni ojo vio, Ni ni oído. oído yo. Ujú. O sea, cualquier maravilla que uno se imagine, ni se le parece tampoco. Exacto. Ahora, Mira, vamos pero a ver sobre el lo que tú decías, juicio, el juicio. ajá, es que hay dos juicios. Ujú. Bueno, en principio hay dos juicios. Puede ser que a algunos le toque uno solo, pero no sé cómo será. Ujú. Pero hay dos juicios. El juicio particular y el juicio final O universal o también. universal. Ujú. Entonces el juicio particular es, o sea, de hecho los protestantes no creen ni en el purgatorio ni en el juicio particular. Muchos de ellos creen como que cuando la gente se muere pasa en un estado como de dormición, o sea, está como en una especie de limbo ahí, porque están esperando hasta que llegue el juicio universal, para entonces saber ¿Qué si pasa? van para el cielo o para dónde van. Imagínate tú. Sí, entonces la iglesia nos enseña que no, apenas una persona se muere, su alma ya se enfrenta a El su juicio creador y particular. a su juez, Ujú. bueno, al juez que es Jesús. Y entonces, claro, en el juicio a Jesús no lo ves como Dios, porque si vieras a Dios ya estás en la visión beatífica. Ujú. O sea, me refiero, no lo ves, no lo ves en toda su gloria. Me imagino que lo ves como Adán y Eva veían a Dios en el paraíso, que hablaban con él y todo, pero si hubieran visto la gloria de Dios no hubieran podido elegir Ujú. hacer lo contrario. Es como... Entonces, bueno, se enfrentan al juicio donde no es que Jesús nos va a mandar para el cielo o para el infierno o para el purgatorio. Es que lo que cuentan además gente que han vivido eso y han regresado, como que ven toda su vida, Ujú. todo lo que hicieron, y uno mismo ya sabe si su amor Eso debe fue ser suficiente bien, eso o debe ser no, Muy impresionante. y si decidió que amaba a Dios o no. Ujú. Entonces uno mismo ya sabe cuál es la sentencia, digamos así. Ujú. Entonces, el asunto es en ese juicio que Dios no nos obliga a que lo amemos. Dios quiere que lo amemos porque lo queremos amar y lo decidimos libremente. Si en mi vida, con mis actos, yo le demostré a Dios, o sea, luché para estar con Él y decirle yo quiero estar contigo, entonces al final voy a ir a estar con Él. Ujú. Si yo con mis actos le dije, ¿sabes qué? Sí, bueno, yo como que sí te quiero algo, sí, yo creo en ti, pero en realidad prefiero mi voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí me parece. Ujú. No quiero hacer lo que me dicen que tengo que hacer o lo que tú me mandas o lo que me dicen los mandamientos. Yo quiero hacer mi vida como yo quiero, yo soy libre como me da la gana. Le estoy diciendo a Dios, o sea, tú no me importas tanto como para ponerte por encima de mi propio gusto. Me importo yo. Ujú. Al final voy a estar donde no está Dios. Ujú. O sea, yo no le dije que no quería estar con él. No, es Entonces, uno no, mismo el que toma la entonces, decisión. claro, si no quiero estar con él, me voy para donde él no está. Ujú. Eso es el infierno. El infierno. Entonces, eso es el juicio particular. Entonces, en ese momento, las almas que se murieron perfectamente identificadas con Dios sin ninguna mancha, por ejemplo, gente que... La vida de los santos. Sí, o personas que al borde de la muerte le dan la unción de los enfermos, también, la ¿verdad? extrema unción, Sí. el perdón apostólico, hacen un acto de contrición Bueno. perfecta y
pues se van para el Ahí cielo tenemos, ahí derechito. tenemos a Dimas, que era el ladrón que estaba al lado de nuestro Señor. Exacto. Era un malhechor, había hecho cosas Hizo su malas. acto de contrición perfecta y se va para el cielo. Ujú. Sí, y si uno, pues sí ama a Dios y luchó por eso, pero tiene algunos pecados ahí que yo creo que seremos la mayoría. Entonces, bueno, tenemos que pasar por, nos salvamos, nos vamos a ir al cielo, pero tenemos que pasar por el car wash, Exacto. por el, Que es el purgatorio. por el purgatorio. Sí. Entonces, eso es si uno se muere ahorita. Ujú. Y después, el otro juicio, que es el juicio universal o el juicio final, es en ese momento en que todo el mundo va a resucitar, los que estaban muertos desde Adán y Eva hasta el último. Al ultimito. Hasta el último de esos días, Ujú. todo el mundo va a resucitar y enfrente de Jesús como el juez supremo del universo, todo va a salir a la luz. Ujú. O sea, todo se va a saber. Lo bueno y Si lo malo. los que se salvaron, ¿por qué se salvaron? Ujú. Y los que se condenaron, ¿por qué se condenaron? Porque eso también es parte de la justicia divina. Ujú. O sea, que se sepa por qué, Claro. por qué se tuvieron esas sentencias, digamos Exacto. así. Ujú. Y entonces uno dice, todo lo malo que yo hice se va a saber. Sí, pero ponte a ver, si uno está en el cielo, todo lo malo que uno hizo, más bien va a salir a relucir como que a pesar de todas esas cosas, me abría la gracia de Dios y Bueno, logré llegar lo al podemos cielo. ver, por ejemplo, en el caso de San Agustín. San Agustín, que a lo exacto. mejor lleva una Él vida mismo que- escribió todo, porque no tuvimos que esperar el juicio final para saber todo lo que hizo. Él mismo lo Exacto, escribió. Exacto. Entonces, claro, y a la vez ya uno va a estar en un estado de perfecta humildad, Ujú. que qué te importa que la gente sepa todo lo malo que No, no, y hiciste, mira, si es que te ganaste el Y es cielo. que todos los pecados también son igualitos, entonces Exacto. no vamos a ver nada diferente uno del otro, todos tenemos Y las por el mismas otro fallas y lado, los defectos. malos, porque se tiene que saber, Ajá. o sea, tiene que hacerse justicia también para las personas a quienes ellos dañaron. Ujú. O sea, como Mire, que- aquí el peligro es, por ejemplo, cuando nos vamos a confesar, hablábamos el otro día, no vamos a quedar bien, vamos a ir a quedar mal, decir las cosas como son. como son, y vergüenza para pecar, pero no para decir el pecado. Luego otra cosa importante que estaba pensando ahorita en lo que tú hablabas, y yo decía, caray, aquí definitivamente lo que hay que hacer es atesorar en el cielo. Ujú. ¿Y cómo atesoro en el cielo? Ese es el verdadero banco. Exacto. Ese es donde hay que meter todo, pero Todos los fájese, pero fájese para meter todos los tesoros allí. ¿Cómo? Buenas obras, obras de caridad, el perdón a los demás, Las virtudes, la esa paciencia, es la manera. el amor, Exacto. la caridad. De manera que cuando lleguemos al cielo, ahí tenemos nuestro O sea, tesoro. cada sonrisa que damos cuando no tenemos ganas es un tesoro. Es un tesoro, Ujú. es un tesoro. Y además un tesoro que el Espíritu Santo, nuestro Señor, nos la da. Porque no es que, yo sonrío, qué bonito, pero es algo que viene del Espíritu Santo. Ujú. Entonces vamos Y a hablando aprovechar de esa eso gracia. de la confesión que dice Francisco, pongan oído al tambor, pongan atención en sus parroquias, porque como ya viene el Adviento, en Ujú. todas las parroquias hacen los servicios penitenciales de Adviento, donde van muchos sacerdotes a confesar. Ujú. Entonces estén pendientes Sí. para que aprovechen la oportunidad. Sí, y traten lo posible no pasar tanto tiempo sin confesarse. ¿Cierto? O sea, la confesión tiene que ser algo frecuente, porque no solamente es que cuando voy en emergencia, nadie va al hospital cuando las tripas se están saliendo de manera bien cruda, ¿no? Bueno, y si uno va así, por muchas veces chequeo, ya no hay remedio. ya no hay Entonces, remedio. No, pero uno va pues, para hacer un chequeo, para ver cómo estoy. Bueno, cuando el dolor más o está menos se puede- chiquito. Ajá, pero más o menos se puede comparar la Ujú. situación. Entonces uno va al sacerdote, paga, esto es mucho más importante porque se trata del alma, uno va al sacerdote y se confiesa y además uno allí recibe las gracias para seguir luchando. Para luchar contra esos pecados y que no se conviertan en pecados mortales. Exactamente. Y Mira, ya nos hemos pasado Ay, hasta muchísimo aquí lo de dejamos. tiempo. Bueno, algo rapidito, lo último. Ciertamente los pecados veniales se borran cuando uno recibe a nuestro Señor en la Eucaristía. Con el acto de contrición antes de la una misa, misa bien o- vivida, eso sí, pero necesitamos confesarlo. Necesitamos la gracia para Sí, del mira, sacramento. tenemos el ejemplo de muchos santos todos los santos se confesaban con frecuencia. Ujú. Entonces, bueno, vamos a vivir esa santidad. Eso. Eso se trata. Bueno, amigos. hasta Bueno, aquí con llegamos. esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8 es la cosa. Sí, Ah, nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8 es la cosa. Bueno, muy bien, que pasen feliz semana. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.